También veremos un poco de ejemplos, algunas estrategias que he compartido, que he aprendido también dentro de mi línea profesional, y comenzamos. Bueno, este tema es verdaderamente muy amplio, lo que es cadena de suministro. El tema de cadena de suministro conlleva a distintas áreas, distintos procesos que tienen como finalidad llegar justamente que el producto o servicio llegue al cliente, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Hay procesos, hay áreas involucradas, profesionales involucrados, y todo esto conlleva una línea de procesos en la cual vamos a desarrollar. Primero veamos en parte teórica una introducción. ¿Por qué existe una empresa? Primeramente, en términos simples, obtener ganancias, tener rentabilidad, ingresos. Ese es el core justamente de una empresa a primera instancia. En cuanto, ¿cuál es el beneficio? Crear valor. ¿Y qué es valor? ¿Por qué creamos valor? ¿Por qué generamos valor? ¿Por qué luego de esto entregamos valor y capturamos valor? Esto es muy importante dentro de la cadena de suministro, porque tenemos que tener un entregable en la cual pueda ser apreciado por quién, por el cliente en este caso. ¿Qué es crear valor? Maximizar un producto, un servicio. Algo simple como un ejemplo: si tenemos unos cultivos de fresa y lo pasamos a un proceso en el cual lo empaquetamos, lo exportamos, estamos creando valor. Es un ejemplo sencillo, pero que esto repercute en un proceso en la cadena de suministro, porque hay todo un tema hacia atrás, desde la compra, abastecimiento, transformación, transporte, tema logístico, y hasta que llegue al cliente, ¿no? En la cadena de suministro, comúnmente cuando uno googlea, uno busca por la información que tenemos disponible hoy en día en la web, mayormente este es el esquema general que tenemos, en la cual comienza desde la materia prima, ¿sí?, la base justamente de la transformación posterior, a lo que es la parte de producción, proveedores, transporte, el transporte tanto de inicio, en este caso, como un centro de distribución, ¿no?, un almacén en la cual tenemos al principio materias primas, un transporte logístico, luego de esta transformación, y unos puntos de venta, hasta un cliente final o consumidor. Pero ¿qué entrega la cadena de suministro? ¿Solamente entrega productos? No es así. También puede entregar un servicio, ¿ok? Servicio de mantenimiento, servicio de consultoría. Todo esto tiene atrás una cadena, como les menciono, procesos, grupos, equipos de trabajo profesionales. Un poco de la evolución de la cadena de suministro. Realmente esto no se creó de la noche a la mañana. Realmente todo comenzó en los años 70. Manejamos el tema de la producción, todo lo que es la industria, ¿okay? Estábamos en los inicios en los cuales teníamos todo lo que es la transformación. Luego viene el concepto de calidad en los años 80. El tema de calidad hoy en día es una calidad relativa, realmente. Muchas veces cuando tenemos un producto, mencionamos: mi producto es de mayor calidad. ¿Pero a qué nos referimos con calidad hoy en día? Es un buen servicio, un buen producto, tiene mejores especificaciones, es un producto mejor que otro. Relativo, ¿no? Realmente, porque hoy en día el término de calidad es muy amplio y que depende mucho de factores que pertenecen a dicho producto. En los 90 tenemos lo que es el término de Supply Chain Management, ¿no?, en la cual ya engloba no solamente la parte productiva, no solamente la parte de control de calidad, sino también una gestión hacia con los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Aquellos entes, procesos en los cuales nos proporcionan materiales, puede haber proveedores de maquila también, y que mayormente la línea de la cadena de suministro están al inicio de este flujo. Luego viene el desarrollo con el internet. Esto en un mundo globalizado ha ido mejorando. Para esos años ya teníamos software, ERPs, que más adelante lo vamos a ver y vamos a ver las bondades y aplicaciones que tiene. En el 2010, lo que es Big Data. Big Data es la aglomeración, el conjunto de una gran masa de datos en las cuales hoy en día ya pueden ser sintetizados para poder dar justamente funcionalidades a esa data.
Y actualmente, el 2020, tenemos el Business Intelligence, que es un tema de recolección de data. ¿Qué hacer con la data? Realmente la data la puedes obtener, la tienes en tu archivo Excel, en tus servidores, pero ¿qué hacemos con esta data? Tenemos que analizarla, tenemos que sacar conclusiones de esta data. Hoy en día hay áreas especializadas, en la cual es inteligencia comercial, por ejemplo. Les comento el caso, en la industria donde trabajo tenemos un área de 8 personas en las cuales hay inteligencia comercial, que se dedica a recopilar datos del mercado, precios, costos, información de la competencia interna, competencia externa. ¿Para qué? Para poder dar opciones, información valiosa para la toma de decisiones. Sobre todo los objetivos de la cadena de suministro, como mencionamos previamente, el tema de maximizar el valor generado. Insisto, damos valor a un producto o un servicio basado en procesos previos o una transformación. Entonces, el valor, ¿cómo se aprecia en líneas generales? Es el precio, P de producto o S de servicio, menos todos los costos de la cadena de suministro. Esta palabrita es clave en lo que es también cadena de suministro, porque vamos a ver que en las distintas etapas, áreas de la cadena de suministro, lo que buscamos es una optimización. Y justamente el objetivo de esta ponencia es brindar algunos ejemplos, algunos realmente procesos que se desarrollan en la industria, en la cual nos permite maximizar, mejorar nuestra cadena de suministro, y lo cual en mayoría de casos conlleva agregar valor y conlleva a una reducción de costos, porque una reducción de costos nos permite ser más rentable, que también lo vamos a ver. El flujo de la cadena de suministro, en líneas generales, como lo mencionamos en los primeros PPTs, proveedor, productor, cliente. Tenemos un flujo de información, sí, un flujo de información hacia el proveedor y hacia el cliente. Importante. ¿Por qué? El cliente tiene información de pedidos, posibles pedidos, lo cual denominamos un forecast, un plan de ventas, lo cual es capturado por la empresa. Esta empresa, con este plan, con esta necesidad del cliente, gestiona sus procesos hacia con el proveedor, en la cual el proveedor le podrá brindar un servicio, le podrá brindar recursos para justamente obtener un producto o servicio para entregar al cliente. Pero muy importante, el flujo de información. Si no tenemos la información correcta, adecuada o la más cercana, este proceso posiblemente no va a ser el más eficiente. En cuanto al flujo, como ven, de efectivo, va de derecha a izquierda, debido a que al entregar un producto al cliente, esto genera un flujo de valor efectivo, y si una materia prima llega hacia el productor, pues hay una retribución en cuanto al flujo de efectivo hacia el proveedor, ¿no? Acá me he permitido agregar un slide en cuanto a la palabrita flujo de información, porque la planificación es clave en este proceso. En lo que es cadena de suministro, la información es clave. Y esta información, como les indico, debe llegar de la forma lo más cercana posible. Si hablamos de información, hablamos de pronósticos, informaciones de venta, histórico. Y sobre todo porque esto nos puede originar lo que mayormente llamamos el efecto látigo. ¿A qué nos referimos con el efecto látigo? Y quería ahondar en este punto. Es que los pedidos vienen de un cliente, de un distribuidor, ¿sí? Y muchas veces pasa lo siguiente, que puedes tener un pedido de 5 unidades, hablemos así en términos básicos, pero cuando uno en la organización estima su demanda, posiblemente este 5, la típica frase, le agregamos un poco más, un por si acaso. Pero este por si acaso eleva el pedido de 5 a 12. ¿Qué pasa? En un siguiente proceso le piden 12, y cuando la parte de mayorista, por ejemplo, que captura este pedido, ya no pide 12, otro por si acaso, y pide 20 unidades. En la fabricación, en este ejemplo, ¿qué sucede? Estas 20 unidades, hay otro por si acaso, y tenemos 40 unidades. Vean el flujo. Comenzamos de un pedido de 5 unidades
a 40 unidades. Motivo, efecto látigo, causa una mala información o la información que ha recibido, de principio en este caso, pues la hemos no validado, consideramos que es una información no confiable y esto hace un efecto. ¿Esto tiene repercusión? Sí, porque una empresa, una parte productiva, al fabricar estas 40 unidades, hacia su proveedor va a pedir también las cantidades necesarias para estas 40 unidades. ¿Y esto que conlleva? Inventarios, que por un tema de principios Lean, como desperdicio, lo que debiéramos tener en menor cantidad es un inventario mínimo, justo y necesario, pero en este caso, pues el pedido va a ser de 5 y nos quedamos con un inventario, que puede ser un riesgo, que también vamos a ver el tema de riesgo, que es muy importante y que muchas veces no se toca o no se analiza en una empresa. En cuanto también hay un tema de decisiones en la cadena de suministro. La cadena de suministro, la estrategia no se define de la noche a la mañana. No es que el área de planificación lo define, el área de producción solamente, no es así. Eso tiene que ser un concepto que viene de la alta dirección, de la gerencia, directorio, del CEO, en las cuales proponen una estrategia. Puede ser una estrategia de supply chain en la cual es tener, por ejemplo, productos make to order, o que son a pedido, o make to stock, que son con coberturas de inventario, ¿no? Pero ¿quién lo define? La alta dirección. ¿Basado en qué? Información. Por eso que las estrategias se diseñan a largo plazo. Mencionamos acá varios años. Una estrategia no necesariamente tiene que ser planteada a corto plazo, estrategia de un mes, 5 meses, porque no es así. Hay flujos financieros, hay flujos en los cuales la empresa proyecta sus ingresos, su rentabilidad 3, 4, 5 años, y para ende, así como hay un panorama, hay un tema financiero, un respaldo financiero, también tenemos que tener de parte de operaciones una estrategia de diseño. ¿Cómo se va a mover la organización? ¿Cuál va a ser su estrategia en la cadena de suministro? Planeación de la cadena de suministro. Las planeaciones pueden ser mensuales, trimestrales, anuales. Para esto también se conforman equipos. En las organizaciones, depende de su madurez en cuanto a la planificación, puedes tener equipos de 1, 2, 3 personas, 5 personas. También depende mucho del tema del tamaño de la organización y los volúmenes que maneja. Actualmente les comento, trabajo en una organización en la cual tenemos un planificador para cada caso. Por ejemplo, si uno compra materiales, hace el proveedor, un planificador. Si uno produce, otro planificador. La demanda con el área comercial, otro planificador. Un planificador que se dedica a inventario en riesgo, que también lo vamos a mostrar. Entonces, esa organización, ese control, no es un control que se realiza cada 6 meses, cada año. Es un control, es una actividad que se tiene con planes trimestrales, anuales. Operación del día a día, semanal, diario. Hay estrategias, por ejemplo, en las cuales se hacen corridas en producción de una semana. Posiblemente lo ideal sería que una planta no cambie su producción durante todo el mes, que sea un plan ideal, pero eso no sucede. Esto no sucede porque hay pedidos que están fuera del plan, hay paras de máquina, hay observaciones de control de calidad, hay tema de personal, puede haber huelgas, puede haber el tema de paro de transportistas, y un día en la planificación es un cambio, y eso hace de que justamente estos planes puedan variar, ¿no? Diario, semanalmente, pero parece que hay un mantenimiento, y dependiendo, insisto, a la magnitud de la organización, pues se tiene un equipo especializado para eso. Algo también importante es el tema de la integración. ¿Qué modelos, qué tipo de integraciones de cadena de suministro tenemos? Hay integraciones verticales. Explicando la imagen, tenemos, por ejemplo, el control de las tiendas, distribución de la planta, componente de producción y extracción de materia prima. ¿Qué sucede? Tenemos el control de distintas partes de la cadena de suministro. Es cierto, tenemos el control, este es beneficioso sí, en alguna parte, pero tenemos varios focos en los cuales hay que desarrollar y hay que tener el expertise adecuado para que no se pueda salir de control. Por ejemplo, una empresa de cultivo y producción, ¿no? Una empresa de azúcar tiene su cultivo de azúcar, lo cual produce y lo comercializa, ¿no? Tiene el control total. A diferencia de una integración horizontal, ¿no?
en la cual la economía es de escala y alcance. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que la integración horizontal, por ejemplo, yo he elaborado en lo que es una planta y lo que es distribución, pero no tenemos el control bajo la materia primas y los componentes. Entonces eso, justamente que hay una interrelación entre la planta y sus proveedores. Y esta interrelación muchas veces tiene que ser colaborativa, ¿no? Muchas veces no, tendría que ser colaborativa, porque dependemos justamente del proveedor para que nos pueda suministrar materias primas para el funcionamiento, ¿no? Y también dependemos para llegar al cliente con tiendas de venta, ¿no? Muchas veces si fuese una integración vertical, estaríamos tomando toda la cadena de suministro y tendríamos el control total. Ahora, un beneficio también es el foco, ¿no? Al tener dos secciones de la cadena de suministro en cuanto a planta y distribución, tenemos un foco justamente en estos dos procesos, ¿no? Una atención mayor. Bueno, hemos hablado de la cadena de suministro, hemos hablado mucho del tema de empresa, pero realmente la cadena de suministro solo es en una empresa. Eso no es así. La cadena de suministro existe en las entidades no lucrativas, gubernamentales, las militares, de caridad. Por ejemplo, acá les comparto un ejemplo del ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados. Justo les comento, tuve un compañero en la maestría de Supply que trabajó acá en la ACNUR, y muchas veces al principio cuando nos presentaron, nos preguntamos, y el profesional que trabaja acá, ¿cómo es que la maestría, cómo va de la mano con su parte profesional? A veces, muchas veces por desconocimiento de las funciones que realizan, ¿no? Y nos informó, y acá lo recalco, ante la respuesta de situaciones de emergencia, tienen un plazo de 72 horas para actuar, en la cual deben distribuir suministro para 600.000 personas. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Ese lead time de 72 horas es alcanzable. ¿Por qué no es una semana, no es un mes? Posiblemente, y debiera ser así, este lead time justamente es debido a que se necesita que la respuesta sea de forma inmediata, si es posible, pero tienen un lead time de 72 horas. Pero para esto, ¿qué hay detrás? Por ejemplo, nos explicaba, tenemos que, si hay un tema de frío, un tema de lluvias, tenemos que tener carpas, tenemos que tener frazadas. Entonces, ¿cómo es que obtienen esto rápidamente? Pueden tener estrategia de tener stock. ¿Cuánto stock de frazadas, de carpas? Planificación. Transporte. Tienen que tener ya proveedores de transporte validados, homologados, en las cuales puedan responder en ese tiempo. Porque de nada sirve tener las frazadas, las carpas, los alimentos, si no tenemos un transporte, una logística de entrega adecuada, ¿no? Por eso es muy importante desde atrás, desde ver la parte proveedor, materia prima, transporte, y poder llegar, en este caso, quién es nuestro cliente, justamente las personas que están en esta situación de emergencia. Por eso es que justamente no solamente la cadena de suministro está en las empresas, sino también por ejemplo en la ONU, en las entidades no lucrativas, ¿no? En los militares también, ¿sí? En una obtención de un repuesto, una obtención de un tanque nuevo, toda la logística que es parte de la cadena de suministro también es necesaria, ¿no? ¿Quién es el cliente final? La entidad militar, ¿no? Que justamente obtiene esos repuestos, esa maquinaria, esos equipos u otros. De caridad, el tema de donaciones. Las donaciones muchas veces cuando participamos, cuando se solicita, viene un tema, dejémoslo en tal punto. Son donaciones para Arequipa, para Cusco. ¿Cómo llega esta donación? Muchas veces no va a llegar tal cual lo han entregado. Hay un tema también, el proceso en el cual es empaquetado, un tema posiblemente de limpieza, transporte, entrega, distribución. Esa también es cadena de suministro, parte de. Por eso, la idea justamente es global en cuanto a la cadena de suministro. Y como ven, distintas áreas, sea empresas o no empresas, pueden tomar parte de esta cadena justamente para la finalización, en este caso entregar un producto o un servicio. Bueno, luego de pasar con la parte justamente de la teoría, un parte de los conceptos de la cadena de suministros, veamos algunas estrategias, ejemplos que
en las empresas se da, justamente, y aplicando justamente la teoría que muchas veces aprendemos en las especializaciones, pregrado, y tenemos la siguiente. Primero, como estrategia, primero la planificación y previsión. Dentro de la planificación tenemos pilares en las cuales la planificación se basa en lo que es la previsión de la demanda, que es la demanda, un plan de ventas, una necesidad del cliente. Esa es la primera parte, un pilar importante de la planificación. Posterior a esto tenemos, ya sea en un tema productivo, la planificación de la producción. La planificación de la producción basado en ¿qué? En dicha estimación de ventas. Ahora, si uno planifica la producción, capacidades de una planta, de un área, ¿qué necesita? Recursos. Para eso planifica compras. Compras, digo, servicios. Es otro parante, otro pilar de la planificación. Y luego el cuarto es el inventario, una adecuada gestión de inventario para poder tener el panorama completo de lo que es planificación. Para esto, en la planificación se utilizan datos históricos, herramientas de análisis, como le indiqué, predecir la demanda y planificar la producción. Y para esto hay modelos, justamente modelos en los cuales las empresas utilizan, por ejemplo, la SOP, la Sales Operation and Planning, en la cual es un proceso que he querido traerles que muchas de las empresas hoy en día ya lo manejan, en la cual es justamente un proceso circular en la cual se ve en un periodo mayormente de cada mes, en las cuales es una retroalimentación. ¿Y cómo comienza? Con planificación de la demanda. Dependiendo de la madurez de la empresa, muchas veces esto viene del área comercial. En sí debiera venir de las personas que están en el campo, en las ventas, ¿no? Para eso también hay modelos en las cuales ellos pueden, si es una demanda conocida, este flujo se lleva muy bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el sector de agroquímicos, productos que se utilizan para el agro, en las cuales nos basamos en estacionalidades? Por ejemplo, la demanda en el fenómeno del Niño, muchas veces hay negocios que cierran, empresas que no pueden abastecer, no pueden brindar un servicio, o que bajan su rentabilidad, bajan sus ventas. Pero en el caso de agroquímicos no sucede esto. Les digo por justamente la experiencia que tengo en el rubro. En el fenómeno del Niño vendemos más productos. ¿Por qué? Porque hay plagas por el tema de la humedad, las lluvias, salen mucho lo que es fungicidas, los insecticidas, y eso, el fenómeno del Niño mayormente hay un panorama que se pronostica, ¿no? Pero también hay otros escenarios en los cuales las lluvias no llegan. Un cultivo generalizado en el cual el rubro agroquímico se mueve es la papa, por ejemplo. Tanto acá como en Bolivia también se exportan productos para la papa. Dependemos de la lluvia. Y eso no se puede pronosticar necesariamente. Muchas veces tenemos acciones en lo que es demanda. Para cumplir con este plan de venta, generamos almacenes en Chiclayo, en Arequipa, que muchas veces lo implementamos y no son necesarios utilizar. Hay un costo por la incertidumbre de dichas lluvias. Entonces, este tema de planificación de la demanda es un tema muy amplio. Hay modelos matemáticos en los cuales también te pueden suavizar dicha estacionalidad, pero esta es la base justamente de este sistema de la SOP. Luego de tener un plan de ventas, pasamos a lo que es la planeación de la producción y insumos. Acá planificamos en este consenso el plan de producción, los planes de abastecimiento. ¿A qué periodo? Un plan de ventas no se hace a un mes. Los panoramas vienen de 6 a un año, año y medio, ¿no? Y que mes a mes esto se va regulando porque esto da vuelta mensualmente. Luego de esta planificación de capacidad de producción, venimos lo que es la conciliación táctica de volumen. ¿Qué sucede? Acá el área comercial solicita vender posiblemente 10 toneladas de un producto X. Pero el área de planificación te indica, pero si siempre vende 5 toneladas, ¿por qué me coloco un número de 10 toneladas? O sea, hablando de números sencillos, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces acá hay una conciliación. Posiblemente este plan se tiene que volver regular porque no vamos posiblemente a producir, a comprar, importar productos que vienen con 3 meses de lista y 4 meses, contenedores completos, basado en un plan que no tiene un sustento, ¿no? Muchas veces el comercial, les comento, viene con su orden de compra, ¿no? Yo tengo esta orden ya firmada de una empresa X, en las cuales
me comprometo a cumplir con esta necesidad. Entonces esa conciliación se lleva, ese compromiso se lleva, y es su responsabilidad como área comercial de cumplir dicha promesa de venta. Y con esto vuelve a lo que es análisis de brechas financieras. Muchas veces, luego de tener estos planes, esto no se produce solo, no se compra los insumos sin capital. Hay un tema financiero, en los cuales estos planes, justamente de compras en su mayoría, conllevan a compra de materias primas, y esto conlleva a tener una corrida financiera. ¿Por qué? No de un mes, todo un año, lo preferente. ¿Por qué? Porque la empresa no está pensando solamente en cuánto va a vender este mes, el mes 2, el mes 3. Está pensando en justamente cómo cierra el año, cómo vienen sus proyecciones, y para eso también no solamente tiene que ver las posibles ventas, sino también las proyecciones de gasto. Y con ello hay un consenso financiero, ¿no? Porque posiblemente sucede que tenemos toda la orden, pero no tenemos el capital de trabajo para cumplir este plan. ¿Qué se hace? Regresa y hay un consenso para justamente ajustar dichos planes, ¿no? Posiblemente no podemos cumplir este plan porque no tenemos el capital respectivo para la ejecución, ¿no? Este es el criterio. Luego de esto, a cierre de mes, estila tener una reunión final en la cual está la gerencia general, está el gerente comercial, el gerente de operaciones de supply, en las cuales revisan los resultados. ¿Por qué revisar estos resultados? Porque se tienen que hacer ajustes. Porque si este plan no se ha cumplido, se cumplió el 80%, pero hemos comprado para 100% este plan, tenemos que hacer los ajustes respectivos los próximos meses. Y esta operación es una operación cíclica, como les comento, algunas organizaciones ya lo manejan, lo que es la SOP, y que dependiendo de la madurez, de la magnitud de la compañía, pues tiene sus características particulares, ¿no? Pero esto es algo que ya es parte de la planificación, es una estrategia, ¿no? No compramos, no producimos a ciegas, sino hay una evaluación, consenso y una revisión. Hay un término últimamente, lo cual es el IBP, y la integración del planeamiento del negocio, en las cuales ya interviene con mayor fuerza la parte financiera. ¿Por qué? Porque, repito, esto puede manejarse muy bien, pero si no vemos la parte financiera, el impacto que pueda tener, esto nos puede traer problemas. Y lo vamos a ver más adelante, problemas como inventario, pérdida, que posiblemente por una empresa que factura más de 100 millones de soles o dólares, va a significar poco capital de trabajo si lo vemos por porcentaje. Pero si lo vemos como un número duro y crudo, van a ver que no es poco dinero que se puede perder. Algo muy relacionado justamente a los avances es la tecnología, ¿no? Lo que el boom conocemos hace muchos años es el software ERP. Posiblemente cuando ya estén en el ámbito laboral van a manejar muchos ERPs. El más conocido es el SAP, ¿no? Un ERP alemán que comenzó en los años 70 y que comenzó, les comentaré el SAP porque realmente es algo que seguramente muchos de ustedes lo van a ver. Es un ERP que comenzó por la parte financiera para controlar los flujos de capital, que muchas empresas grandes, ¿sí?, lo usan como reportería de inventario, ¿no? Hay empresas transnacionales que facturan más de 100 millones de soles, pero que lo utilizan como si fuese un cardet de Excel. Entonces muchas veces la tecnología es bien utilizada si se conoce. Para eso también hay un tema de especialización. Por ejemplo, hay usuarios SAP por cada módulo. Les comento, el SAP hay módulo de finanzas, módulo MM materiales, el PP de planificación, el SD de ventas. También no lo he manejado el de proyectos y el de mantenimiento. Hay un de control de calidad que cada uno se especializa, ¿no? Muchas veces porque es un amplio transacciones, lo llamamos, en las cuales si uno con el expertise lo puede utilizar de la mejor manera, es una gran herramienta. Mi mensaje en el tema de tecnología es: hay que saber utilizarlo. O sea, comprarte un software de millones para que solamente bajes un stock en un Excel no es que le saques de provecho, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, en la empresa donde trabajamos, nosotros he planificado anteriormente, cuando
tenía la posición de planificador de producción, 200 SKUs, un día, 2 días en un Excel. Pero cuando usas SAC, por ejemplo, lo puedes hacer en unos minutos. ¿Y cómo se logra esto? Porque uno, al conocer su proceso, lo configura con parámetros. Y muchas veces los expertos que te llegan a capacitar te lo dicen en términos, vamos a mejorar los términos, si colocas parámetros erróneos, te va a salir resultados erróneos. Entonces todo esto tiene una arquitectura detrás de esto. Entonces, ¿qué reducimos? Horas de trabajo, ¿sí? Decisiones. Con esto puedo tener planes de producción, tengo planes de producción de un año, año y medio, tengo planes de compras de un año, año y medio, y por ende puedo ver cómo se va moviendo mi inventario a largos meses. Por eso es muy importante el tema de utilizar bien los RP. Realidad virtual también, hacia la vista del cliente final, nosotros contamos con un catálogo virtual en las cuales al cliente va con unos lentes de realidad virtual y comienzas a ver todo el catálogo de productos y lo vas pasando. Bueno, hoy en día es algo común, ¿no? Pero llevarlo eso al cliente muchas veces depende del rubro, ¿no? Si hablamos de un rubro de agricultores que compran productos para el agro, es algo novedoso. Entonces también se enfoca mucho en el tema del tipo de cliente, del tipo de evento o servicio, ¿no? RPA, también estos últimos años la automatización robótica de procesos, que es un proceso en la cual, por ejemplo, un software, mayormente lo utilizamos como software, te puede facilitar el tema de informes, base de datos o responder correos. Por ejemplo, si muchas veces te preguntan el stock de hoy día, basta que lo automatices en tu correo, tu Outlook y le coloques ahí la integración para que, si alguien me pregunta stock, este RPA lo que va a hacer es entrar a SAP o al ERP que tenga, te digita el correo y lo envía. O sea, es una ayuda también, un tema tecnológico que te ayuda mucho en lo que es respuestas, por ejemplo, de correos, procesos de cierre contables. En las organizaciones muchas veces si tú compras algo, lo haces con una orden de compra, es un documento con un compromiso. Dentro del proceso tienes que cerrar ese documento para que le puedas pagar a tu proveedor. Pero ¿quién lo hace? Un analista, un asistente. Son minutos que lo tienen que hacer. Pero si tienes un RPA, este proceso de cierre contable se automatiza. Basta que el proveedor con el número de orden de compra y un código ingresa el correo, automáticamente todo el sistema en el ERP se cierra. Así evitamos que un personal esté ahí revisando el correo y enviando a tesorería, finanzas para que se le pague y lo automatizas. Es algo nuevo que también conocí hace 2 años recién. Era un término que no manejábamos en la compañía, pero sí nos ha utilizado de justamente responder esos correos repetitivos que justamente, mayormente la gerencia o las jefaturas te solicitan de modo informativo, ¿no? El RFID, lo que es radiofrecuencia, esto se utiliza mucha esta tecnología en lo que es los almacenes, ¿no? En los procesos de picking, que es un proceso de picking, un proceso en el cual si tú tienes un pedido para despachar, previamente antes de cargarlo al camión, lo tienes en tu pallet para poder contabilizarlo y poder separar la mercadería que vas a posteriormente despachar. ¿Cómo? Tienes un lector de código de barras, escaneas, automáticamente va tu RP y ya sabes lo que está saliendo de tu almacén. ¿Qué ahorramos? Igual tiempos, operaciones como que estés con tu papel, tu carnet, vayas a tu computadora, luego haga la transacción, todo eso se ahorra. En almacenes, por ejemplo, hay almacenes, nosotros tenemos almacenes en lo que es Lurín, donde hay unidades de negocio de geomática, veterinaria, industrias, productos químicos, son un almacén como de 5.000 posiciones, uno pequeño en realidad, pero que es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más ubicaciones tengas en un almacén, justamente la operación se va a hacer más complicada. A diferencia de un almacén de 1.500 posiciones que poseemos en lo que es agroquímicos, en Cajamarquía, en un momento lo contemplamos con la inversión, costo-beneficio, muy importante. No ameritaba implementar esto a un proceso en la cual hay pocos SKUs. O sea, también hay que tener en cuenta que la tecnología se basa también en el tema de costo-beneficio. Ideal tener un tema de SAP, un tema de RFID, pero si la organización, la operación no lo amerita, no necesariamente sea lo mejor para implementar, ¿no? Hay herramientas de menor proceso que lo pueden realizar perfectamente, ¿no? Automatización de procesos, más adelante vamos a un videito que me gustaría compartir.
Y el monitoreo de consumo de transporte hoy en día también, en lo que es tecnología, muy bueno. Tenía un compañero que trabajaba en una agencia de transporte, conocida, y me comentaba, nos mostró justo en una exposición en la cual a los transportes le colocan ya sensores. Si frenan, bueno, eso ya lo conocen en los autos modernos, si frenan, cuánto combustible, por dónde rutea, los GPS. Pero ¿cómo llevarlo a la cadena de suministro? Eficiencia. Porque si estamos viendo que la ruta, el consumo, el frenado es mayor, hay un consumo de combustible, entonces ¿cómo controlamos? Tema también de pérdidas. Por ejemplo, si tienes el valor, el kilometraje, la típica mala maniobra de sustraer combustible de un camión de transporte, ¿no? Porque el camión de transporte no lleva unos cuantos galones, también se puede controlar, ¿no? Entonces eso también es uso de la tecnología en este caso. En tema de automatización, por ejemplo, acá comparto una visita que tuve al puerto de Barcelona. Justamente esta es la vista del puerto, ¿no? El puerto de Barcelona, un poco comentarles, es el puerto que tiene que dentro de sus instalaciones mueve el mayor valorizado de mercancías, valorizado en Europa. El mayor puerto en volumen es la de Rotterdam, ¿sí? Pero la de Barcelona es la de mayor valorizado. Y acá toda esta parte está automatizado. Hay secciones, es cierto, semi-automatizados, pero van a ver, permítanme, ayúdame con el videito, por favor. Al contenedor para saber dónde está. Sí, tenemos, por ejemplo, no sé, ahora que ven en la grúa número 2 que se está descargando un contenedor. Por ejemplo, aquí está sin conductor, tiene un GPS, una zona de ruteo, en las cuales ya está programado para que pueda llevar el contenedor al barco, al hangar respectivo, ¿no? Y lo tenemos ubicado por GPS en el sistema. Por ejemplo, miren, acá si me dice que tiene una cabina, hay casos en la cual amerite, no. pero ahorita está en este video automatizado, ¿no? Y también otro dato que les puedo contar, que se desarrolló para esta terminal, al conocer lo que es el sistema, Miren este sistema. que es el sistema que está detrás, es que nuestro equipo de IT, al saber manipularlo, puede mejorarlo o adaptarlo a lo que necesitemos. Por ejemplo, aquí en el Mediterráneo no es común tener condiciones muy fuertes de clima como nieve, o sea, eso no tenemos, pero sí lo podemos enfrentar a lo que son vientos fuertes. Entonces, ¿Tuvieron un ejemplo de automatización en el puerto de Barcelona? Realmente me quedé sorprendido por esta automatización. Realmente las personas en qué sección laboran, en la parte que ingresan con el camión y dejan el contenedor en una zona señalizada. A partir de ahí, todo es automatizado. Es una muy buen ejemplo, ¿no? Bueno, actualmente también tenemos, por las noticias lo sabe, el puerto de Chancay, ¿no? Que justamente tiene la capacidad ya de recibir contenedores de 16.000 BTU, igual que la de Barcelona, por el calado que tiene justamente el puerto de Chancay, y que por lo que la información que tenemos también es 100% automatizado, ¿no? Lo cual también es un gran logro como país, bueno, es inversión china, pero es muy bueno tener ese hub realmente en territorio peruano. ¿Por qué les comento? Más adelante vamos a hacer un video también. Porque este puerto, con esta tecnología que tiene, optimiza los procesos, tiempos, recursos, y a partir de Barcelona hay rutas que vamos a conocer en las cuales también hay infraestructura, que es otra ventaja, es otra optimización de esta cadena de suministro. ¿Por qué? Porque a partir de este puerto hay ingreso a dónde? A Bélgica, Francia. ¿Bajo qué vías? Más adelante lo vamos a ver. Otra recomendación es la optimización de la producción. La tecnología está en todo. Cae por su propio peso el tema de automatización. Pero también hay tema de gestión para optimizar la producción, que muchas veces parece sencillo, ¿no? El término Pareto, ¿cómo no conocerlo, no? Entonces, acá hay un ejemplo de utilización de Pareto para la producción. O sea, lo ideal es tener todos los productos en stock, ¿ok? Pero ¿qué sucede cuando tienes que priorizar? ¿Qué priorizas? La menor cantidad de códigos que te dan la mayor rentabilidad, ¿no? Pareto, 20% de los códigos te dan el 80% de rentabilidad. Nuestro Pareto es un término que lo conocemos en la teoría, son 30 códigos clase A
de ahí son como 80 clase B y 100 tantos de clase C. Entonces el clase C, 5% de la rentabilidad. ¿Dónde nos enfocamos? En los clase A. Un término importantísimo que le damos el valor justamente en la práctica, ¿no? Por ejemplo, este es un tema de automatización, es también un tema tecnológico, este es el Power BI, que ya muchos deben conocer. Digamos, el Power BI, bajamos el CAR desde SAP y automáticamente esta herramienta tecnológica da un reporte. ¿Para qué? Toma decisiones. Muchas veces también los ERP no tienen informes muy agradables. Usamos otros complementos como el Power BI, ¿no? En la cual nos mide ruptura por color o por un indicador que tenemos. Producción make to stock o make to order. Make to stock, tener stock en nuestros inventarios. Hay estrategias dependiendo al tema de capital de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una unidad de negocio de geomática en la cual tú vendes radares, ¿no? Un radar que te cuesta 4 millones para la minería. Es muy difícil que utilicemos una producción, un método make stock. ¿Por qué? Porque no voy a tener un radar parado justamente para tener una demanda. En este caso utilizamos lo que es el Big to Order, igual en la producción. Hay producciones, productos en las cuales hay que ser eficientes y hay que tener una orden de compra para que originen recién su producción. ¿Por qué? Por el capital de trabajo, por el tema de que puede tener el tiempo de caducidad muy corto, otros. Entonces son estrategias que también se clasifican dentro de la optimización de la producción. Reducción de costos, gestión. Esta palabrita, la optimización no solamente viene del área productiva, no viene solamente del área de planificación, viene de la organización. Este concepto debe ser propio de una organización para poder lograr justamente esos objetivos de optimización, sobre todo la de costo, ¿no? Ejemplo de gestión, muchas veces que un gerente de cadena de suministro de supply lleve reuniones quincenales a ver cómo va el evolutivo de su producción, muy bueno. Muchas veces pareciera que es un tema de reuniones, pero no necesariamente, dependiendo mucho de la información que llevemos a ese comité o petit comité. ¿Por qué la reducción de costo impacta en lo que es la optimización de la producción? Porque miren este ejemplo sencillo, ¿no? Rojo el costo, precio de venta es margen más el costo, pero si tenemos una optimización, una reducción de costo, esto al mismo precio origina que tengamos mayor margen. Esa es una mayor rentabilidad, pero también oportunidades hacia la competencia de que puedes reducir tu precio obteniendo tu mismo margen de ganancia. Pero ¿cómo logramos esto? Optimizando costos, ¿no? En este caso, costo de producción. Optimización de inventario, otra pilar importante en lo que es planificación, ¿no? También se usa Pareto. Miren este ejemplo sencillo en la cual tenemos la clasificación A, los que más rotan, muy cercano a las zonas de carga y descarga. ¿Por qué? Para justamente tener esta manipulación, este recorrido menor, a diferencia de los clases C, que están al último, que tienen menor movimiento, ¿no? Y por ende hay menor recorrido. Y el recorrido es importante, ¿sí? Porque te puedes hacer un recorrido con apiladores, montacarga, y eso que origina gasto de combustible, de gas. Dependiendo de la magnitud de un almacén, estos recorridos pueden ser largos, cortos, y esta reducción, esta eficiencia, llevado al valorizado, depende mucho de la magnitud, ¿no?, del negocio. Reducción de costos, hay siempre una evaluación de almacenes terceros, muchas veces es mejor no tener un almacén, ¿ok? Es tercerizarlo. ¿Por qué? Porque te ahorras mano de obra, transporte, que el montacargas se te malore, mantenimiento, y tercerizas. ¿Cómo evalúas esto? Costo-beneficio. ¿Te es más rentable alquilar un almacén y que lo opere o que lo tengas propiamente? Hoy en día operadores logísticos hay varios, ¿no? El más conocido Ramsa, ¿no? Que muy cierto, también hay restricciones, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes tu mercadería en un operador logístico, tienes horarios para atención. Si quieres una atención rápida de una emergencia, no lo puedes hacer, porque tienes cortes. Una desventaja, pero es una balanza, ¿no? Costo-beneficio. Controlar justamente con KPIs es muy importante. Miren este inventario pequeño, 20 millones de soles, ¿no? Pero tenemos acá un término, espero que se vea bloqueado. Mira, de los 20 millones tenemos 200.000 soles, si no me equivoco, bloqueados. La información, valiosa.
Si esta información no fuese adecuada, estaríamos tomando opciones en un inventario que no es real, ¿no? Por eso es muy importante también el tema de gestión de los KPIs, ¿no? En cuanto a inventario, si bien es cierto el término mayormente te lleva a lo que es almacén, movimientos, acá me he permitido colocar algo que hay que tomarle un foco de atención, lo que es control de inventario en riesgo. Muchas veces no se estila tener un planificador perenne, un profesional perenne para que vea estos SKUs, este inventario, porque muchas veces se ve así, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, toda esta mercadería que se mandó a destruir, hablamos de 1.3 millones de soles, y en ese entonces, en el 23, teníamos un inventario de 30 millones. El porcentaje es menos del 0.5%, entonces posiblemente para la organización es una pérdida que ya está provisionado, que posiblemente no te va a mover, dependiendo de la facturación, inventario, pero que lo ves como número duro, como son 1.3 millones de soles. Y esto paga el tema de controlar, paga el tema de tener un profesional en planificación que vea este inventario. Por ejemplo, este es el cierre del 2023, cómo cerró el 2024, y el 2024 ya no se destruyó 1.3 millones, sino 16.000 soles. Se hicieron gestiones, un seguimiento con área comercial, operaciones, pero vemos que es muy importante dicha gestión, ¿no? El inventario en riesgo. Lo ideal, repito, es tener el menor inventario posible, pero esto muchas veces, dependiendo de la estrategia de la cadena de suministro, no es posible, ¿no? Y depende también de la cantidad de capital de trabajo. Por ejemplo, acá nos permitimos tener 20 millones en inventario. ¿Por qué? Porque de los clase A tenemos 3 meses de inventario, de los clase B tenemos 2 meses de inventario, de los clase C 1 mes de inventario. Son políticas de inventario que una organización incluye en su cadena de suministro. ¿Por qué 3 meses de inventario de los clase A en materias primas, por ejemplo? Porque suponemos, por ejemplo, el lead time de un contenedor 3 meses. Si el contenedor se cae, puedo pedir otro contenedor y llega dentro de 3 meses. Pero tengo mi inventario, no quiebro la producción. Pero eso nos permite, porque tenemos la espalda financiera, en este caso, de poder tener 20 millones, ¿no? ¿Qué pasa si una organización no tiene capital de trabajo para tener este inventario? Tendrá otras estrategias en su cadena de suministro. El aprovisionamiento y gestión de proveedores es muy importante. Si bien es cierto, hoy en día se estila de que no hay que depredar al proveedor. Me explico. Muchas veces uno en el área de compra, pide reducción de precios, un ajuste, es parte de la función. Pero esa reducción, ¿a cambio de qué? Bajar la calidad, alguna característica, especificación que pueda bajar, posiblemente. Entonces el término también hoy en día, en cuanto a la negociación con un proveedor, es el ganar-ganar, ¿no? O sea, el proveedor no es el enemigo, es aquel proveedor en la cual hay que desarrollarse juntos, ¿no? Hay clase de proveedores que recién inician, que te pueden brindar un servicio en la cual de 1 al 100 tú le catalogas con 80, pero trabajemos con el proveedor, es una gestión de proveedor. ¿Por qué? Porque los dos pueden llegar a tener una mayor relación, mejor relación, la cual a largo plazo es beneficioso. Porque también muchas veces estar con proveedores por búsqueda de precio no necesariamente es lo mejor. Ahora, también quedarnos con un solo proveedor es lo necesario, lo adecuado, no necesariamente. Recuerdo que cuando nosotros tenemos insumos que son específicos, únicos por decirlo así, pero dependemos de un proveedor. Si en un momento hay un corte de proveedor, no tenemos respuesta y perdemos ventas. O sea, hay que trabajar con alternativas, ¿no? Pero también dichas alternativas, tener en cuenta que, ¿qué sucede? Hay regulaciones normativas. Les comento un caso. En lo que es agroquímicos, existe lo que es registro de plaguicida. Si yo le compro un proveedor chino, un proveedor italiano, solamente le puedo comprar a ellos porque se registran. Bueno, Cristian, registra otro proveedor. Sí, es posible, pero te dura para SENASA, que es la entidad regulatoria, te dura 2 años, 3 años en adicionar un nuevo proveedor. En este caso se llama proadición de fabricante. O sea, no es sencillo. Entonces hay una estrategia también de proveedor ahí. Si yo me quedo con un proveedor de China y no trabajo con otro proveedor de la India,
y no tengo esa alternativa, posiblemente ese producto se pierda porque voy a tomar 2 años. ¿Y por qué, Cristian, demoran tanto? Porque el tema de los cultivos depende de ensayos en cultivos, y eso no es algo que se ve los resultados a corto plazo, ¿no? Hay todo un trámite. Por eso es muy importante en este rubro también lo que es la gestión hacia con los proveedores, ¿no? La evaluación de ruta de importación, sí, también muy importante. Miren, estas son las principales rutas marítimas. Es un slide anterior en las cuales, por ejemplo, de Perú llega desde Panamá o de Estados Unidos. Hoy en día sabemos con lo de Puerto de Chancay que ya nos permite recibir contenedores, repito, de 16.000 BTU, pues ya el traslado de Asia de Shanghái a Chancay es una ruta que te reduce menores tiempos, ¿no? Entonces es beneficioso. En el tema de agroquímicos, beneficioso, los agroexportadores, bien. Un cultivo que no te dura más de 40 días en un contenedor, con este ahorro de 10, 15 días, va a poder llegar. Entonces, eso es muy importante también lo que es las rutas, la gestión de proveedores, ¿no? Muchas veces también hay proveedores que traen de Rotterdam, ya, ok, pero si hay un conflicto en esta zona, un tema político, esta zona se corta. ¿Qué sucede? Proveedores alternativos, ¿no? Lo mismo nos pasó en el tema de... Hubo crisis, eso fue en la guerra con Ucrania, hubo desabastecimiento de urea, muchos de ustedes lo deben conocer por las noticias. ¿Qué pasó en el tema de agro? Muchas de las empresas de agro venden complementos, vitaminas, temas foliares, pero si no tienen el alimento básico, como por ejemplo la urea, no te sirve mucho darle un complemento, y eso nos afecta. Entonces ahí, por ejemplo, el tema de político, tema de una guerra también nos limita hacia con nuestros proveedores, ¿no? En lo que es logística, transporte, importante también como dentro de la cadena de suministro, las rutas, ¿no? Si pensamos en nivel país, en nivel de distribución, acá en Perú, muchas veces por fenómeno del Niño se cortan carreteras del norte. ¿Qué ruta alternativa tenemos? Aéreo puede ser, pero el costo de trasladar material aéreo es muy alto. Y muchas veces la organización prefiere perder la venta porque es mucho mayor a lo que vas a facturar, o en otras ocasiones paga justamente un transporte aéreo carísimo por evitar la pérdida de un cliente. ¿Por qué? Porque si el producto no llega al cliente, posiblemente el cliente lo reemplaza, y retomar la relación con ese cliente muchas veces no es posible. Ese es en el tema interno, ¿no? Pero en el tema internacional, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de rutas ferroviarias en Barcelona. Como les mostré en el tema del puerto de Barcelona, llega todo lo que es los contenedores. Pero ¿cómo llegan los distintos países? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Cuál es el desarrollo que justamente optimiza una cadena también? Es todo lo que son las rutas, en este caso rutas ferroviarias. Por ejemplo, estas rutas están destinadas para la parte de Europa, para Francia, Bélgica. Entonces, por eso justamente que Barcelona es el hub en el tema de los puertos, ¿no? El puerto de la parte de Europa, ¿no? Pero esto, desarrollarlo en un país, desarrollarlo en Perú, por ejemplo, ahora con lo de Chancay, muchas noticias escuchamos, va a haber un tema ferroviario de acá a Brasil, sería algo muy bueno en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque esta es una línea mucho más rápida que estar llevando un transporte, un vehículo, ¿no? Un camión, definitivamente. Menor lead time, menor consumo energético posiblemente, y ahorro, reducción de costos, mayor rentabilidad. También hay estrategias en las cuales, por ejemplo, cuando visité acá el puerto de Barcelona, vi una infinidad de autos. La verdad, te soy sincero, algunos pensábamos será estacionamiento de los que trabajan, pero no veíamos mucho trabajando, y demasiados autos. ¿Qué sucede? Una estrategia también de logística para transportar los autos, que son autos nuevos, es generar la industria automotriz al costado del puerto. Entonces, ¿qué ahorras? Movimientos. Todo este es un hangar, toda esta parte, autos nuevos. Y acá de Barcelona distribuyen al resto de Europa, justamente ya sea por mar o sea por el tema, más que todo por mar, que lo que son los barcos rorros. Un barco rorro es un barco en el cual entran todos los autitos nuevos, los trasladan y lo llevan de un punto a otro, por ejemplo de Barcelona a Italia, al sur de Italia. Y en la parte de arriba hay, bueno, en la experiencia hasta clubs tipo discotecas, paseos para las promociones.
se aprovecha también, ¿no? O sea, si un barco te puede llevar abajo los autos, arriba aprovechas para otras actividades que tienen un costo, ¿no? Pero muy importante, mira, fabrican, salen a su almacén al costado, se llevan al puerto, ¿no? Eso es lo que justamente la industria automotriz podría darse acá en Perú, posiblemente, ¿por qué no? Tema de inversión, tenemos lo de Chancay, posiblemente se pueda construir autos al costado de Chancay, todo dependerá y el tiempo nos dirá, pero son estrategias a revisar. ¿Me ayudas con el video, por favor? Al final se usa como conexión. El año pasado, del total de los movimientos locales, es decir, lo que es importación y exportación, se movió por tren un 20%, lo cual es un porcentaje alto comparado con otros terminales que estas son las rutas ferroviarias justamente impulsa lo que es del puerto, ¿no? De Barcelona. Y bueno, como les contaba, de este lado se Y esto les permite de 8 a 10 trenes por el día, mayor movimiento, el y mayor de su derecha movimiento van a valorizado terminal, de Europa en de este puerto, buques, ¿no? de ese sector, que al mismo tiempo se están operando y además por las puertas Por parte de los tenemos compañeros de la un visita. ingreso de unos 2.500 camiones por día. Entonces todas esas operaciones se manejan al mismo tiempo en simultáneo. La terminal opera 24/7. Tienen infinidad de contenedores y todo esto automatizado. Y de trenes hay horarios específicos para los fines de semana. Se cayó. Se durmió el que estaba filmando. Como ven, importante, esta es la palabra infraestructura. La infraestructura justamente nos permite desarrollar estos puentes, estas mejoras, ¿no? Y el siguiente, a ver, vamos. Y no dejar de lado, ya para acabar, lo que es la sostenibilidad. Hay que ser sostenibles con el tiempo, con el medio ambiente, muy importante. Últimamente hay muchos convenios internacionales, la huella de carbono, en fin, pero los cumplimos. ¿Qué hacemos, no? Muchas veces hay huella de carbono, compras bonos, compras, como le dicen, compras hectáreas en las cuales cultivan árboles. Yo estoy cumpliendo. ¿Por qué? Pero de forma tercera, hay esa modalidad. Pero internamente podemos hacer algo, se puede, a veces son ideas sencillas que se puede implementar para llevar esta sostenibilidad, ¿no? Lo que llamamos economía circular, ¿no? Materiales sostenibles, biodegradables. Un ejemplo de esto, ustedes dirán, sí, en los retail me dan bolsas biodegradables. Ya, pero no sé si realmente cuando guardan esta bolsita se degrada, ¿no? ¿Cuántos años dura su bolsita en casa? Entonces, como que hay que también llevar este término a la práctica, ¿no? Por ejemplo, en el área de productos fungicidas, en el campo cuando agregan un producto polvo lo agregan en un cilindro, ¿ok? ¿Qué pasa? Muchas veces abren la bolsa, lo tiran al balde y hay una polución de agroquímicos. Y muchos de los consumidores, los agricultores no usan mascarilla, absorben todo eso. Entonces, para eso se ha desarrollado muchos años, pero sí hay algunas empresas que utilizamos esto, productos agroquímicos dentro de bolsas biodegradables. Lo agregas al agua, el producto con la bolsita, agitas y se consumió la bolsa dentro del agua. Se solubiliza, ¿no? Es una aplicación sencilla y que es también sostenible. Reciclado, muchas veces habla de economía circular porque reutilizas justamente los materiales. Un ejemplo clásico que tenemos es importamos en un producto toneladas, contenedores al mes, y esas mismas bolsas viene polietileno y una capa de aluminio. Botamos la parte de polietileno y reutilizamos el aluminio en el mismo producto de la misma similar naturaleza. Entonces nos ahorramos también el tema de, consumo como 25.000 bolsas. Entonces ese es un ahorro también. Y un tema también sostenible, ¿no? Luego ya hacemos una disposición final. Y también un tema de gestión de residuos. En lo que es agroquímicos hay programas como por ejemplo de disposición final. Ahí se concientiza a los agricultores a que cuando usen su producto plaguicida hagan el triple lavado, y estamos obligados a las empresas a poder recolectar esos envases, ¿no? Hay puntos de acopio, hay sensibilización, pero es un tema también considerando el tema de sostenibilidad, ¿no? También hay un tema en las industrias, lo que es la PETAR, que es un tratamiento justamente de los efluentes líquidos industriales, ¿no? Hay modalidades legales en las cuales una empresa puede los líquidos residuales enviarlos a un relleno sanitario como residuo no peligroso, pero cada camión de 10 metros cúbicos mínimamente te cuesta 6.000 soles. Es una empresa que siempre bota
efluentes, esos 6.000 soles por semana son 6, 24.000. Haces un análisis de rentabilidad y puedes construir una petar. Entonces, en la petar que logras separar el líquido del sólido contaminado, dispones el sólido que es menor volumen, también lo pagas para que lo lleven un relleno sanitario como el de Petramax, el más grande, y el líquido que hacemos, regamos áreas verdes, porque para eso también hay un tema de control de calidad, todo un desarrollo, ¿no?, en la cual ingresan los biólogos, químicos, para desarrollar esta tecnología, ¿no? Ósmosis inversa, también un tema de reutilización. Por ejemplo, hay zonas en Lima, en la parte de Cajamarquilla, que no hay agua potable. ¿Qué sucede? Hay agua de regadío. Un agua de regadío que es agua para sus áreas verdes, para beber por lo que ven los animales, cultivos todavía que están por la zona de allá. ¿Qué hacemos? Tratamiento tecnológico, ósmosis inversa, pasamos por filtros esa agua de regadío, el 60% se recolecta, se potabiliza y el resto sigue su cauce, ¿no? Para esto también hay normativas que cumplir, pero es un tema ya de sostenibilidad y responsabilidad social hacia el ambiente. Bueno, eso es. Gracias por su atención. Muy bien, agradecemos a Cristian por su interesante y muy didáctica conferencia, y ahora, como parte de agradecimiento de la Escuela de Ingeniería Industrial, nuestro director, Víctor Thompson Schreiber, hará entrega del certificado a Cristian. Bueno, en principio agradecerte por haber estado presente aquí. De verdad que todo lo que es la gestión integral de la cadena de suministro, ¿no?, desde el proveedor, mi proveedor, como muchas veces les he hablado, pasando por el proveedor propiamente dicho, el proceso, el cliente y el consumidor, ha quedado muy claro. Básicamente ustedes han visto hasta la experiencia de lo que es ya los operadores logísticos, no solamente en Perú, sino con la experiencia que tiene acá Cristian en Barcelona, ¿no?, un mega operador logístico donde han podido ver todos ustedes los procesos de la gestión logística y obviamente la forma de cómo poder optimizar toda la ruta de la cadena integral del suministro, para lo cual obviamente ha sido una conferencia, una ponencia bastante interesante y que definitivamente entiendo, y así lo van a aplicar ustedes progresivamente en su experiencia profesional, les va a servir muchísimo para poder desenvolverse en el futuro profesional, y estoy seguro que les va a ir de la mejor manera, ¿sí? Entonces, como parte del protocolo, ¿no?, seguimos. En nuestra Universidad Ricardo Palma, en sus 55 años de creación, la Facultad de Ingeniería, la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, certifica al magíster Cristian Carol Bondori Zulc por haber participado como expositor en la conferencia Optimización de la cadena de suministros, estrategias para un futuro competitivo, realizada el 28 de mayo de 2025. Lima, 28 de mayo de 2025, suscribe en el presente nuestra máxima autoridad, el doctor ingeniero Santiago Fidel Rojas Tuya, decano de la Facultad de Ingeniería, y quien les habla, su director de escuela, magíster ingeniero Víctor Manuel Thompson Schreiber. Cristian, muy agradecido por la oportunidad, por estar aquí presente, ¿sí?, por aportar a nuestros estudiantes, a nuestra escuela de ingeniería industrial, a nuestra facultad y a nuestra universidad. Bienvenido siempre a tu casa. Muchísimas gracias. Ahora, como ya saben, parte del protocolo, ¿sí?, antes de que ya el profesor Rivera le dé algunas indicaciones, sabemos que se va a colocar el código QR para el registro de la conferencia, ¿sí? Por favor, en un momento más va a